Hola amigos, bienvenidos a Qué Maravilla en la Cocina. En el episodio de hoy tenemos una receta de unas esferas de chocolate y en el episodio pasado hicimos esta corona de galletas de jengibre. Para ver este video lo puedes ver aquí después que termine este video o lo puedes ver en mi canal. Ahora quiero hablarte un poco sobre esta tradición de decorar el árbol de Navidad. Mañana es el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos y en mi país de Puerto Rico, que les envío un gran saludo a todos, en especial a mi familia. Ahora, la celebración de Navidad es una celebración muy corta en los Estados Unidos, ya que después del Año Nuevo las personas regresan a su trabajo. Sin embargo, en los países latinoamericanos, como también en mi país de Puerto Rico, celebramos el Día de los Reyes y se extiende la celebración. Pero ahora vamos a continuar con este video. Bueno, y esto que ves aquí no es nada más y nada menos que un buzón de cartas para Santa. Así que quiero invitarte a que me envíes unos mensajitos o alguna pregunta que quieras hacerme en mi cuenta de Instagram o de Facebook. La puedes encontrar aquí abajo en la caja de descripción. Voy a hacer un video especial solamente para las personas que me envíen esos mensajitos. Los voy a imprimir, así que cuando haga el video y abriré aquí el buzón, espero encontrar tu cartita. Y ahora pasemos un poquito a hablar sobre el árbol de Navidad de Rockefeller en Nueva York y luego a la receta de las esferas. Espero que te guste y si te gusta este video no olvides suscribirte. Ahora empecemos. La tradición de decorar el árbol de Navidad con bolas o esferas y guirnaldas comenzó en Alemania en 1605, como dicen algunos. Luego pasó a Finlandia e Inglaterra en los años de los 1800 y hoy en día alrededor del mundo este tipo de decoración o ornamento es muy popular. Uno de los árboles más famosos del mundo es el de Nueva York en la Plaza Rockefeller Center. Este año tiene una altura de 75 pies de alto y será iluminado el 2 de diciembre. Por lo general, casi siempre se ilumina después del Día de Acción de Gracias. En mi pueblo ya comenzaron con las decoraciones para esta temporada. El viernes, después del Día de Acción de Gracias, comienza oficialmente con la iluminación del árbol al frente de la biblioteca. Y ahora pasemos a esta receta de las esferas de chocolate. Para esta receta necesitas tener un molde de silicón para hacer las esferas. Puedes derretir chocolate blanco en baño de María, usar una brocha o utilizar una cuchara para ponerlo en la superficie. Deja endurecer en la nevera alrededor de unos 5 minutos y luego puedes pasar otra capa. Recuerda que debe estar a una temperatura ambiente antes de aplicarla. Luego deja enfriar nuevamente. Puedes utilizar la mitad de las esferas para colocarla en un cupcake y si vas a hacer las esferas y pegarlas, solamente calienta un poco, bien a temperatura baja para que puedas pegar las dos superficies de las esferas. Deja enfriar nuevamente alrededor de unos 5 minutos hasta que endurezca antes de hacer la perforación para colocar o rellenarla con el mousse. Puedes usar chocolate de otros colores o añadirle color al chocolate blanco. Para hacer la perforación solamente necesitas una punta, la calientas un poquito y haces la perforación cuidadosamente. Luego puedes añadirle el mousse.
Para el mousse puedes utilizar media taza de Nutella y calienta en intervalos de 10 segundos hasta que quede un poco líquida. Deja enfriar y utiliza 3/4 de taza de crema espesa muy fría y la vas a batir hasta que quede un pico suave. Añade la Nutella a la crema y envuelve. Recuerda que la Nutella no puede estar caliente, tiene que estar fría. Luego añádale a la esfera y la vas a dejar congelar. Ahora, para pintarla, puedes utilizar diferentes métodos. Puedes utilizar un spray comestible o puedes también utilizar glicerina. Con la glicerina le va a dar un brillo y le puedes añadir brillo también comestible. Pero si te interesa hacer el mirror glaze, vamos ahora a pasar y te voy a explicar cómo se hace. Para hacer el mirror glaze necesitas 2 cucharadas en polvo de gelatina sin sabor y le vas a añadir media taza de agua fría. La vas a disolver con la gelatina en polvo y vas a dejar que cree como una superficie gelatinosa o gomosa. Mientras tanto, en una olla a fuego medio bajo, vas a disolver 1,5 taza de azúcar con media taza de leche condensada y la gelatina que hiciste. Deja disolver y luego que la disuelvas, la vas a incorporar a 1,5 taza de chocolate blanco. Deja enfriar por 5 minutos y luego vas a incorporar mezclándola. Este es el momento en que le puedes añadir cualquier colorante al mirror glaze. Luego deja reposar a temperatura ambiente antes de ponerla o vertirla en la esfera fría. Después de dejarla enfriar en la nevera, puedes sacarla y ahora es el momento en que vas a decorarla. Puedes utilizar el icing para pegar piececitas decorativas a la esfera. A tu imaginación y a tu creatividad, yo le puse estas piececitas doradas de estrellas. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte. Así que nos vemos hasta la próxima.